Buenos días. El mundo tiene un buen número de personas que se consideran a sí mismas buenas. Gentes de bien, filántropos, gente muy moralista, ¿no? En toda nuestra vida podemos ver ello. Pero todos ellos finalmente, si no tienen a Cristo en sus vidas, tienen un mismo fin. Y muchas veces el moralismo, que es algo bueno que podemos ver en nuestra sociedad, puede convertirse en un lazo porque estas personas, al sentirse bien, al sentirse que hacen bien, creen que no tienen necesidad de Cristo. Entonces el moralismo se convierte en un lazo que impide llegar hacia Jesús. Y esto es lo que justamente vemos en estos pasajes. Los fariseos en el tiempo de Jesús se hicieron muy moralistas, pues al compararse con sus vecinos, al compararse con los pueblos vecinos, obviamente ellos vieron que eran mejores, ¿no? Moralmente hablando. Y aún como personas, se sentían los fariseos que eran mejores que otros, ¿no? Pues oraban públicamente, ayunaban, participaban de los oficios del templo, eran conocedores de las escrituras, ¿no? Ellos, en el concepto de ellos mismos, eran buenas personas. Y cuando Jesús vino, les hizo notar algo, que los judíos estaban viviendo solo lo externo, la apariencia, que los cambios que habían tenido en el tiempo habían sido cambios externos, pero no habían tenido una transformación real en sus vidas que solo se podía dar a través de Jesucristo. Recordemos que el pueblo de Israel vivió en un tiempo, y el Antiguo Testamento nos cuenta esto, adorando otros ídolos, adorando falsos dioses, adorando estatuas, ¿no? De ídolos, ¿no? De dioses de los pueblos de alrededor. Para el tiempo de Jesús, esta práctica ya no se daba. Ellos habían dejado los ídolos atrás y se habían centrado en estudiar las verdades del Antiguo Testamento. Pero en esas verdades es que ellos empiezan a sentirse que ellos son buenos, que ellos son justos, que ellos son muy moralistas. Es más, muchos de los fariseos decían que gracias a Dios que no soy como uno de esos publicanos, despreciando a las otras personas. Pero Jesús les dijo a la gente en el Sermón del Monte, por ejemplo, que su justicia debería ser superior a los moralistas de esa época, a los escribas y los fariseos. Que la justicia de ellos, si querían entrar al reino de los cielos, tenía que ser superior a la de ellos. Les dijo, por ejemplo, y les enseñaba en el Sermón del Monte, a ustedes se les enseñó no maten, pero yo les digo que aun si tú te enojas con alguien y le insultas, estás en la misma condición del otro que mató. Entonces, ya no solo estaban mirando el aspecto externo, sino el aspecto interno del corazón. El Señor les dijo cosas como, a ustedes se les enseñó que el adulterio es malo. Y sí, es malo. Pero yo les digo que aun si tú estás mirando a una mujer para codiciarla, ya estás adulterando. A ustedes se les enseñó que pueden dar carta de divorcio, pero yo les digo que si ustedes se separan de su esposo o su esposa, a menos que sea por causa de adulterio, pero se separan y se van con otra pareja, ustedes están adulterando. Entonces, miren, Jesús vino a mostrarles que ellos solo estaban mirando lo externo, pero no estaban mirando el corazón. No estaban mirando el verdadero cambio que debería haber. No estaban mirando la transformación que debían tener realmente en sus corazones. Y este pasaje justamente enfatiza eso, ¿no? La necesidad de tener una transformación en nuestros corazones. Vamos a Mateo capítulo 12, versos del 43 al 50. Y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí.
y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos estaban afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ok, al leer estos pasajes, nos preguntamos, parece que acá hay dos temas diferentes y no tiene relación con lo que he estado hablando acerca del moralismo. Pero recordemos que no estamos leyendo Proverbios, estamos leyendo uno de los evangelios y por tanto el autor tiene una intención cuando pone este pasaje aquí en medio de todo lo que está describiendo. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo que quiso decir Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí? ¿Qué relación tiene con el pasaje anterior? Porque recuerden que el pasaje anterior, Jesús estaba diciéndoles a ellos, los fariseos vinieron y le dijeron, maestro, queremos ver señal de ti. Y ellos le dijeron, no les será dada señal, generación mala y adúltera, que ustedes piden señal. Les será dada la señal del profeta Jonás. Y luego les dijo, ¿no? Aún los ninivitas y la reina del sur a ustedes los van a poner a juicio y los van a condenar por sus corazones malos. Y ahí inmediatamente Jesús empieza a dar esta enseñanza acerca del espíritu inmundo que sale de un hombre que vuelve a su casa, y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la relación aquí? Y si vemos en el versículo 45, al finalizar el versículo 45 dice, así también acontecerá a esta mala generación. Entonces sí está relacionado, porque dice, está dirigiéndose a esta mala generación. Y recordemos que en los versos anteriores, por ejemplo en el 39, Jesús decía, generación mala y adúltera demanda señal. En versos anteriores, en el verso 34, decía, generación de víboras, ¿cómo podáis hablar lo bueno siendo malos? Entonces, sí está hablando desde los versos anteriores acerca de esa generación mala. Y otra vez vuelve a decir, así también acontecerá a esta generación mala. Entonces, sí está relacionado, está hablando acerca de los fariseos y del corazón que tienen ellos hacia Jesús. ¿Ok? Entonces, recordemos que Jesús está hablando, está diciendo, se les conoce a ustedes por las cosas que hablan. Se les conoce su corazón por las cosas que están pidiendo. Y ahora Jesús va a mostrar lo peligroso de ser religiosos y moralistas sin un cambio real a través de Cristo. Y para enseñar esto, Jesús toma esta ilustración, usa esta parábola, ¿no? Esta parábola, recordemos que una parábola es una ilustración de un hecho conocido para poder enseñar algo, ¿no? Y entonces, al parecer, está tomando el Señor esta ilustración de este hecho conocido por los judíos para ilustrar justamente su punto. Porque el Señor aquí no nos quiere enseñar acerca de la vida de los demonios, de cómo operan los demonios, eso ya sería otro tema. Entonces no está hablándonos de eso, está todavía hablándonos de la generación mala. Y está todavía respondiendo a la pregunta que los fariseos hicieron. Señor, queremos ver una señal en ti, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver cómo es que esto se relaciona y por qué hablamos de la moralidad, ¿no? Y a qué se refiere esto. Ok, el personaje principal en esta parábola, en esta historia, ¿quién es? Es el espíritu inmundo, dice, que sale de un hombre. Ok, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, hasta aquí. ¿Cómo sale este espíritu inmundo? Al parecer voluntariamente. No nos dice si fue expulsado de este hombre, no
No, al parecer da la idea estos versículos que el espíritu inmundo sale del hombre voluntariamente. Dice cuando sale del hombre, pero asumamos, tengamos eso en mente, o sale voluntariamente o es expulsado. Ok, pongámosle porque tampoco no nos niega el texto, entonces puede ser de las dos maneras. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Dice. Lo cierto es que es un espíritu inmundo que está en un hombre y sale voluntariamente, pero no nos dice que está poseyendo al hombre tampoco. Pero sí está influenciando en este hombre. Tanto así que este puede salir inclusive voluntariamente. Hay una influencia. No nos está hablando de una posesión demoníaca, pero sí hay una influencia sobre este hombre. Entonces, cuando sale esta influencia de la vida de este hombre, es lo que nos dice así, y sale al parecer buscando lugares secos y de reposo. ¿Cómo es esto? Lugares secos nos da la idea de un lugar desolado, de un lugar devastado, ¿no? Y tal vez en la mente corrupta de los demonios, tal vez, digo, porque estamos suponiendo, tal vez en la mente corrupta de los hombres, está buscando un lugar de mayor satisfacción, un lugar de reposo, un lugar de mayor corrupción. Pero lo dejamos ahí, dice. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Cuando sale la influencia demoníaca de este hombre, ¿qué pasa con la vida de este hombre? Esta morada, este hombre dice que comienza a desocupar la casa, a barrerla, a adornarla, a embellecerla. Ahora, ¿por qué el Señor les habló esto? Y aquí es donde viene la relación con ellos. Los fariseos y muchos de los judíos de Israel, recordemos que unos meses antes habían estado escuchando la prédica de Juan. 400 años antes no se había levantado un profeta de esa manera y Juan estaba predicando la palabra y muchos, dice, iban hacia el desierto a buscar a Juan, a oír las prédicas de Juan. Muchos salían compungidos, muchos se arrepentían y se bautizaban. Dice, aún los fariseos iban a ver y Juan fue duro con ellos también cuando ellos estuvieron ahí. Me decía, generación de víboras, ¿ustedes piensan escaparse del castigo? ¿No? Les hablaba Juan. Pero muchos de ellos, probablemente impresionados por la prédica de Juan, impresionados por la palabra que el Señor estaba dando, empezaron a cambiar sus vidas. Empezaron a cambiar sus vidas y empezaron a dejar de pecar, tal vez algunos de ellos, y comenzaron a hacer otras cosas que no estaban haciendo, ¿no? Tal vez algunos comenzaron a ofrendar, algunos comenzaron a ir al templo, comenzaron a orar. En otras palabras, estaban ordenando la casa, estaban ordenando sus vidas. Sus vidas estaban desordenadas, estaban ocupadas por muchas cosas, pero ahora estaban desocupando sus casas, desocupando sus vidas y estaban ordenándola, estaban barriéndola y todo listo. Todo listo como para que lo ocupe alguien. El problema es que cuando no es ocupada por Dios, ¿qué ocurre con esta casa vacía? Y Jesús nos habla justamente de eso. ¿Qué ocurre con una casa vacía? ¿Qué problema hay con una casa vacía? Hablando de nuestras vidas que están vacías sin Cristo. Y el día de hoy ocurre algo parecido. Muchas veces las personas, por el temor a la cárcel, por el temor a enfermedades, por el temor al estigma social, por el temor a una ruina financiera, o diferentes motivos, dejan de hacer algunas cosas y empiezan a limpiar su casa. De pronto vemos que parecería que la influencia mala que tenían de pronto se despiertan y dicen, no, yo voy a comenzar a arreglar mi casa. Y entonces se motivan a hacer, ¿no? Son las personas que de un momento a otro de repente dicen, bueno, ahora sí, este año voy a comenzar a estudiar, voy a comenzar a hacer bien las cosas, voy a comenzar a
a trabajar de esta manera y empiezan a hacer planes, ¿no? Y empiezan a limpiar su casa, a barrer sus cosas, a poner todo en orden, a dejar de ver tanta televisión, a dejar de ver tanto internet, tanto Netflix, y dicen, no, ahora voy a leer unos buenos libros, no voy a perder tanto tiempo y voy a empezar a hacer cosas que me edifiquen, ¿no? Y empieza a hacer ese propósito. Pero si no hay un cambio verdadero, si no hay una transformación verdadera, sea cual sea la motivación que tengamos, todo esto va a durar solo un tiempo. Porque si no está acompañado de la fe salvadora de Cristo, todas estas buenas voluntades van a pasar. De repente nos encontramos ahí, de repente un hombre que adulteró. Pero si no hay un arrepentimiento verdadero en Cristo y este hombre dice, no, ya no lo voy a volver a hacer, y hace su propósito verdadero, real, pero pasan unos meses, él va a volver a eso. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento verdadero, no tiene la convicción en Cristo, y entonces va a volver a hacer cosas peores. Muchos de los hombres que fueron liberados por el Señor Jesús volvieron de nuevo a sus vidas antiguas. ¿Por qué? Porque solo aceptaron la sanidad o lo que les ofrecía, lo que tuvieron en esos momentos, pero no aceptaron la salvación que el Señor les ofrecía. Solamente ellos tomaron una sanidad temporal. Por ejemplo, los leprosos que nos describe el libro de Lucas, ¿no? De 10 que sanó Jesús, solo uno volvió y fue salvo. El resto de los 9 fue sano temporalmente, pero después, ¿qué pasaría con ellos? Si es que no se arrepintieron ni volvieron a Jesús, ellos se van a ir al infierno junto con los demonios. Y esto es lo que ocurre con una casa vacía. Este es el peligro con una casa vacía. Y entonces, volviendo a nuestro texto, volviendo a esta parábola, dice que este espíritu inmundo vuelve y dice, voy a volver a mi casa, porque no encontró un lugar de reposo, no encontró un lugar donde poder estar más satisfecho. Y bueno, aquí hay bastante desorden. Puedo desordenar esto más. Y dice, entonces va, pero como la haya desocupada, barrida y adornada, dice, entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y entrados ahí, dice, moran allí. Y entonces el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y esto es lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Y en el verso 45 dices, trae otros espíritus peores, ¿no? Al parecer, cuando esa casa está vacía y no está habitando Dios en sus corazones, los demonios tienen libertad para morar, para poder influenciar a todas esas personas cuando Cristo no está viviendo en sus vidas. Entonces, este espíritu inmundo regresó, tomó a otros más, y el estado, la situación de la persona fue peor aún antes que este espíritu inmundo se fuera. Y Jesús aplica esta parábola ¿a quiénes? A los fariseos, a los escribas, a los judíos de ese tiempo, y dice, así también acontecerá a esta mala generación. Y recuérdense que ya había Jesús indicado quién era esta generación. Esta generación eran aquellos que estaban diciendo, no, Jesús está haciendo esos milagros por Belcebú y no de parte de Dios. Y la gente empezaba a creer eso. Entonces Jesús les decía, sí, ya conozco sus corazones por lo que dicen, conozco sus corazones por su petición. Y ahora el Señor nos está diciendo, el problema es que ustedes son moralistas y se creen que son buenos. Pero es que, ¿qué pasó con ellos? Como vuelvo a decir, el pueblo de Israel, los judíos, se empezaron a autoengañarse, empezaron a pensar que al barrer su casa, al acomodar sus cosas, ¿no? al adornarla, era suficiente. Pero el problema estaba en que era una casa
vacía. Sus vidas eran como una casa vacía donde va a venir alguien y la va a tomar. Y en este caso los demonios vinieron para influenciar en ellos. ¿Y por qué la situación de los fariseos, de los judíos de ese tiempo iba a ser peor? Ok, ellos adornaron su casa, se llenaron de moralidad, pensaron que eran buenos, pensaron que eran justos, les decían, gracias porque no soy como uno de estos publicanos, y entonces su moralidad les hacía pensar de que ellos eran muy justos, de que ellos eran muy rectos y que estaban agradando a Dios. Pero esto, como decíamos al inicio, les fue lazo, porque empezaron a autoengañarse que no necesitaban más, que estaban viviendo ya una vida casi perfecta. Y entonces cuando vino Jesús y empezó a hablarles y empezó a hacerles ver su condición, empezó a hacerles ver su corazón, empezó a hacerles ver inclusive su mala interpretación de las escrituras, ellos no quisieron aceptar, porque no quisieron bajar su situación, no quisieron entender que sí estaban mal, que necesitaban salvación. No, ellos no quisieron ver ello, ellos solo miraron, no, nosotros estamos bien. Y por eso empezaron cada vez más a odiar a Jesús, porque su moralidad los hizo sentir muy orgullosos. Y entonces cuando vino Jesús, su estado va a ser peor que el de antes. ¿Por qué? Porque ahora vino Jesús con la palabra de verdad. Vino Jesús mostrando las obras del Espíritu Santo, y ellos están rechazando al Padre, rechazando a Jesucristo, rechazando al Espíritu Santo. Ya habíamos visto. ¿Qué más hay después de eso? ¿Qué más hay? No hay más nada. Entonces, el estado de ellos es ahora peor. Después de la venida de Jesucristo, su estado es peor. ¿Por qué? Porque está mostrándose su corazón realmente, la maldad que hay en su corazón. Y si ellos persistían en eso, no había perdón. No había forma de volver atrás para ellos. Y eso es lo que les está advirtiendo a ellos, ¿no? Son casas vacías en sus vidas. Y cuidado también nosotros en nuestros tiempos que podamos ser casas vacías. Porque muchas personas pueden asistir a la iglesia y ser casas vacías. No tienen realmente a Cristo en sus corazones, pero sí les gusta la palabra, les gusta el mover de repente de la iglesia, y entonces empiezan a cambiar algunas cosas en sus vidas. Empiezan a ordenar su casa, empiezan a barrerla, empiezan a dejar algunos pecados. Otros todavía lo conservan y los guardan, pero empiezan a ser más moralistas y se creen que ya están bien, que están actuando bien con su familia, con su casa, ¿no? Y empiezan ellos mismos a presentarse en un estándar que no lo tienen. Y cuando viene la palabra de Dios a tratar de hacerles ver a ellos cómo están caminando, cómo están sus vidas, sus corazones, entonces como ya el orgullo de ser moralistas llega a nuestras vidas, entonces nos impide ver nuestros propios errores. Jesús nos habla de una transformación de nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo, no ser moralistas. Ser creyentes no significa ser moralistas, no significa yo no hago esto, no hago aquello, no hago lo otro. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es dejar de hacer algunas cosas y empezar a hacer otras. Eso es ser cristiano. No, eso no es ser cristiano. Eso es tratar de vivir una religión moralista. Y por eso es que la iglesia no enseña moralismo, sino enseña al Cristo crucificado, predica al Cristo crucificado que va a transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso aún predicar moral, aún sobre normas, sobre bases bíblicas de comportamiento y no la salvación de Cristo, puede promover una religión que aleja más a los hombres de Dios. Porque si en la iglesia se predicara solamente, no, tienes que ser bueno, tienes que hacer obras, tienes que dar, tienes que llegar temprano, y entonces yo empiezo a cumplir todos esos requisitos y empiezo a pensar de que yo estoy bien delante de Dios. Empiezo a pensar de que, porque oro todos los días, porque leo mi Biblia todos los días, porque asisto a todas las reuniones de la iglesia todos los días, porque doy mis ofrendas todos los domingos, todas las veces que se tienen que dar las ofrendas.
porque me reúno con los hermanos en la iglesia, pienso que ya estoy bien, pero seguimos siendo hombres y seguimos teniendo necesidad de Cristo. Y si nosotros no vemos así, el peligro justamente es que nosotros podemos ser como esas casas vacías. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, tienen muchos de sus asientos vacíos? Porque la gente ya no está llegando a las iglesias y está prefiriendo los medios virtuales, ¿no?, para poder reunirse. Y empiezan a autoengañarse, empiezan a decir, no, yo ya no necesito la iglesia. No, sí necesitamos, por eso es que el Señor nos ha dicho que tenemos que congregarnos, pero nos autoengañamos. Y de nuevo, nuestra moral nos puede autoengañar. Cuando nosotros pensamos que estamos bien, nos podemos autoengañar. Por eso Jesús dijo que Él había venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Y si nos ponemos a pensar bien también, quienes crucificaron a Jesús no fueron los pecadores, no fueron los inmorales de Israel, no fueron las prostitutas, no fueron los publicanos, sino quienes fueron los moralistas. Fueron aquellos que creían que eran justos, que creían que sus vidas eran justas delante de Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 20, miren, dice esto: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Quiero leer el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, y dice: y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esto es lo que decíamos, ¿no? La gente escucha la palabra, escucha lo que está hablando el Señor y se escapa, dice, ¿no?, de la maldad del mundo y empieza a actuar y pensando que el cristianismo es un conjunto de reglas. Yo empiezo a hacer esto, empiezo a hacer aquello, dejo de hacer aquello. Pero dice, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizado por el pecado. ¿Por qué? Porque si no hay una verdadera transformación, ¿qué es lo que hace? La casa vacía nuevamente se llena de una influencia que no es Dios. ¿Y qué es esa influencia? El mundo y aún los demonios mismos están influenciando la vida del hombre cuando la casa está vacía. Y dice, y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Como nos decía el Señor, ¿no?, en esa parábola. El estado es peor. Por eso Pedro dice claramente, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y rechazar el mandato que se le dio de vivir una vida santa. Dice, cuidado, está advirtiendo Pedro. Cuidado que después que te has escapado del mundo, te has escapado de esos pecados y ahora estás viviendo una nueva vida en Cristo aparentemente, pero cuidado que no haya transformación y pienses que solo todo es todo lo externo. Entonces cuidado, porque dice que una vez que vuelves, luego es difícil volver porque te quedas esclavizado por el pecado y el estado es peor que el anterior. Y dice, demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y el otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué? Porque la casa vacía, el hombre sin Cristo en su corazón, va a volver a su misma naturaleza. Puede barrerla, puede limpiarla, puede estar muy bien acomodada, pero finalmente va a volver a lo que es, a la naturaleza que es. Por eso dice, se cumple lo que dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y el cerdo, una vez bañadito, vuelve a revolcarse otra vez en el lodo. Vuelve otra vez. Y de esto nos habla la Biblia ampliamente, ¿no? Muchos en la iglesia
pareciera que hubiesen sido cambiados, pareciera que hubiesen sido transformados, pero en realidad no, solamente están cambiando algunos aspectos morales en su vida, están dejando de hacer esto o aquello, pero si no buscan realmente una transformación y se quedan conformes, su estado es peor que el anterior. Su estado, por eso es que vemos a muchos que profesan decir que son creyentes, que asisten a la iglesia, que aparentemente están cambiando sus vidas, pero pasan unos meses o unos años y vuelven nuevamente a sus pecados y se enreda. Y después que se enreda en el pecado, aún su vida se vuelve peor. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Y es que se cumple lo que dice. La naturaleza de ese hombre, de esa casa vacía, es peor ahora, porque conoció la verdad, la escuchó, la está escuchando y ahora la está rechazando. Es lo que le pasó a los judíos. Escucharon la verdad, vieron la verdad en Jesús, vieron las obras del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hay más que mostrarles? Más nada. Ellos también están escuchando la palabra, viendo las obras de justicia, las personas cambiando, las personas siendo transformadas, las personas alabando de corazón al Señor, pero una vez que vuelven, ¿qué más los puede hacer volver? ¿Qué más los puede hacer volver? Porque ellos ya aparentemente conocen todo ello, aparentemente vivieron todo ello, y es más, ellos creen que fueron creyentes. Pero no, nunca fueron creyentes, nunca experimentaron una real transformación de Cristo en sus vidas. Por eso dice, él dice que se cumple el proverbio, que el perro vuelve a su vómito, porque siguió siendo un perro. No fue transformado, es su misma naturaleza. Su misma naturaleza le hizo actuar otra vez. Y esto es paralelo a lo que decía Jesús, ¿no? Una casa vacía, sin Cristo, sin Dios, finalmente, por más que la ordene, por más que la limpie, si se queda vacía, está lista para ser ocupada. ¿Por quiénes? Por este mundo, por la influencia de este mundo. Eso es lo que pasa muchas veces en nuestras casas también, con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Podemos enseñarles muchas morales, mucho moralismo, y sí, y tenemos que enseñarles reglas en las casas a nuestros hijos, y todo ello, nuestros hijos van creciendo en base a esas reglas. Pero ¿qué hay en sus corazones? ¿Qué influencia están viniendo? Porque ellos pueden de repente ser unos chicos aparentemente obedientes, unos muchachos que están estudiando, ¿no? Unos muchachos que van a la iglesia con nosotros, pero si sus casas están vacías, si no tienen a Cristo en sus corazones, la influencia demoníaca, la influencia del mundo va a habitar finalmente sus corazones, y el postrer estado, dice, es peor, porque están llenos ahora ya no solo de uno, sino ahora de 7, dice en la parábola. Y bueno, y no es que se junten 7 más exactamente, pero Jesús está haciendo la referencia a el punto es que el estado es peor. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a creer que sí son moralistas, que sí están bien, que sí están bien y que no necesitan una transformación en Cristo. Ellos están yendo a la iglesia y están cumpliendo y no necesitan más. Cuidado que sea tu caso, cuidado que seas tú. Y aun si tú te estás preguntando si tú eres una casa vacía por la forma como estás viviendo, corre a Cristo. No pienses más, corre a Cristo. Si aún empieza a nuestros corazones a venir cierta duda y decir, si yo seré una casa vacía, corre a Cristo. No podemos pensar más, corre a Cristo. Y porque Él es el único que puede salvarnos. Ahora, ante esto, obviamente los fariseos sabían que Jesús estaba hablando de ellos. Ellos eran muy inteligentes y sabían que Jesús estaba diciendo, esto acontecerá con esta generación. Cuando decía el Señor, los judíos sabían que Jesús estaba hablando acerca de
de ellos. Ya había hablado acerca de esta generación perversa que demanda señal, les había dicho. Ahora les está diciendo, esto les va a acontecer, su estado va a ser peor. Entonces ya los judíos no sabían dónde poner la cara. Y entonces se da una situación muy interesante. Dice que la madre y los hermanos de Jesús estaban afuera y querían hablar con Jesús. Ok, se presentó esta ocasión y obviamente los fariseos no iban a desperdiciar la ocasión. ¿Para qué? Para callar a Jesús. Ahora, ¿cómo lo callamos a este? Le hacemos una pregunta, nos hace ver nuestra condición. No, ya hay que callarlo, ya hay que pararlo a este. Y entonces, ¿qué es la manera? Uno de ellos le dijo, aquí que tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y no le dice maestro, no le dice señor, ¿no? Entonces es uno de ellos, ¿no? Dice, le dijo, aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Interrumpir lo que Jesús estaba enseñando, ¿no? Cortar lo que el Señor estaba diciendo. Pero el Señor es tan sabio, es tan grande, que va a usar inclusive esa situación para seguir enseñando algo, para poder mostrar algo más a las personas. Y justo usó esa situación para poder cerrar justamente la idea de todo lo que él estaba diciendo. Ahora, dice el verso 46 que mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Lo cierto es que sí, le querían hablar. Ahora, ¿qué es lo que le querían hablar para interrumpirlo así en medio de lo que él estaba hablando? ¿Qué es lo que le querían hablar? Mateo no nos habla mucho de ello, pero en Marcos 3:21 nos da una idea de qué es la intención de ellos. Dice en Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces, si no, estamos hablando de más o menos del mismo escenario. Y dice que cuando lo oyeron los suyos, su madre y sus hermanos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ahora, ¿qué posiblemente puede haber pasado? La madre y los hermanos de Jesús están escuchando como todos los del pueblo que los fariseos están queriendo destruir a Jesús. Los fariseos están incómodos con Jesús. Y eran pues hombres poderosos, están incómodos con Jesús. Y ellos probablemente en su humanidad decían, este está loco, ¿cómo se va a enfrentar a los fariseos? ¿Cómo se va a enfrentar a los escribas? Está fuera de sí Jesús. Y vamos a ponerle... vamos a ayudarle a volver en sí mismo, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y está confrontando con ellos y está respondiéndoles a ellos. Vamos a decirle que está mal. Probablemente esa era la intención. Probablemente ellos escucharon que los fariseos inclusive querían matarlo y tal vez querían decirle a Jesús, mira, cálmate, reposa un tiempo hasta que todo esto pase y luego vas a volver. Pero no nos dicen mayor cosas, pero sí Marcos nos dice eso, ¿no? Ellos pensaban que está fuera de sí, que ya era exagerado lo que estaba haciendo y que necesitaba tener un pare, ¿no? Ok, entonces los judíos, uno de ellos probablemente, ¿no? Quiere utilizar para callar a Jesús y dice, aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quiere hablar. Ok, entonces Jesús va a usar inclusive esta situación, decíamos, para terminar la idea y les dice, ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice, ¿quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y aquí nos está presentando otra idea importante en todo esto. La llamada familia espiritual. La llamada familia espiritual. Todos tenemos una familia de carne, nuestra mamá, nuestros hermanos de carne, pero hay una familia espiritual. Somos insertados en la familia de Dios cuando creemos en Jesucristo. Ahora, por eso es que todos somos hermanos, somos una sola familia y tenemos un solo Padre. Y notemos que Jesús nos dice quién es mi Padre y quiénes son mis hermanos. No, porque hay un solo Padre, ¿no? Que está en los cielos. Y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son? Dice ellos. ¿Significa que los está desconociendo? ¿Está haciéndolos a un lado a su familia terrenal? No. Jesús amaba mucho a su familia.
Jesús amaba mucho a su mamá y por eso es que cuando él va a morir en la cruz, inclusive le dice a Juan, Juan, y ahí a tu madre, cuídala, por favor, yo ya me voy, no hay nadie quien la va a cuidar, ella es viuda, ¿quién la va a cuidar? Cuídala, Juan, por favor. He aquí, he ahí a tu madre, y le dijo a su mamá, madre, he ahí a tu hijo, ¿no? Deja que él te cuide como yo te podría haber cuidado, ¿no? Y de ese momento dice que Juan lleva y cuida a María justamente por el amor que le tiene a Jesús. Pero volviendo de nuevo al texto, Jesús está hablando entonces, no está despreciándoles, sino está hablándonos de otra realidad, de la familia es espiritual. Y Jesús les dice entonces a ellos, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y dice, extendiendo su mano hacia los discípulos, o sea, muestra a los discípulos, dice, y les dice a ellos, he aquí mi madre y mis hermanos. En otras palabras, ellos son mi familia. ¿Quiénes son mi familia? Está preguntando él. Él les pregunta a todo el auditorio, les dice, ¿quiénes son mi familia? Y voltea a sus discípulos y dice, ellos son mi familia, ellos son mi madre y mis hermanos, dice. ¿Por qué? Porque la relación familiar solo es a través de Jesucristo. Él es el centro, Él es el punto. Está diciendo, ¿quién es mi familia? Son mi madre, ellos son mi madre y mis hermanos, son mi familia. ¿Quiénes? Los discípulos. Pero ¿qué características tiene esta familia? Y Jesús dice en el verso 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos. Este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús está diciendo, esta es mi familia. ¿Quién? ¿Cuál es la característica de la familia? Aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquellos que conocen realmente a Dios. Y aquellos que obran realmente como Dios quiere que caminemos. Entonces, ¿en qué consistía esa relación espiritual? Esa relación familiar. Cristo es el centro. A través de Jesucristo, entonces, se forma una nueva familia en el Señor. ¿Y cuál es la característica? La obediencia a la voluntad del Padre. ¿Y por qué Jesús está diciendo esto? Acordémonos que les está diciendo a los judíos, no les ha mostrado, ellos están diciendo, no, este hace estos milagros por Belcebú. Y Jesús les muestra, es absurdo lo que ustedes están diciendo. Por tanto, si yo he hecho fuera demonios, entonces el reino de los cielos se acerca a ustedes. Yo soy el Mesías, les está diciendo. Y se nota quiénes son ustedes por la forma de hablar que tienen. Señor, entonces muéstranos una señal. Ay, se nota lo que tienen en su corazón por las cosas que ustedes están pidiendo. Aún los ninivitas, aún la reina del sur se van a levantar para hacerles ver a ustedes lo mal que están y los van a ustedes condenar. Les muestro algo más. Ustedes son como este demonio que sale de este hombre y deja la casa vacía. Entonces, ¿qué hicieron ustedes? Dejaron a los ídolos, se fue esa influencia demoníaca. Entonces, ¿qué hicieron? Ustedes barrieron la casa, la limpiaron, se convirtieron en personas moralistas y pensaron que esa es su moral. Podía sustituir a Dios, pero su casa estaba vacía. No se dieron cuenta del peligro de esa casa vacía. Pero ahora cuando vengo yo, les muestro a ustedes la verdad y ustedes ya no quieren aceptar la verdad porque piensan que la casa vacía está bien. La casa vacía está bien y no es así, porque esa casa vacía igual va a tener otra influencia. Si no es la influencia de Dios, es la influencia de los demonios. Y su estado va a ser peor que el anterior, porque ustedes ahora están rechazando todo el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si su situación es ahora peor, su situación es más terrible. Pero ¿saben qué? Los que me escuchan a mí, los que me siguen a mí desde a Jesús, son mi familia. ¿Quiénes son mi familia realmente? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos, mis hermanas? ¿Quién es mi familia? Aquellos que obedecen al Padre. Ustedes mienten, ustedes tienen un corazón malo. Ustedes ya les hice ver cuál va a ser su estado después, va a ser peor. Entonces, ¿quiénes son mi familia? Aquellos que obedecen al Padre. Aquellos que están caminando en mí.
Pablo decía en Efesios capítulo 2, verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese era el estado en el que vivíamos antes, hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque no teníamos en cuenta a Dios, y la influencia que teníamos, ¿cuál era? Dice, siguiendo la corriente de este mundo, teníamos la influencia del demonio, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme a la influencia satánica, nosotros vivíamos. Y Satanás sigue influenciando a este mundo, haciéndole pensar que son libres, pero no son libres. Están viviendo conforme a los mandatos que él dicta, a cómo él quiere que vivan. Pero antes nosotros vivíamos también en esas corrientes, pero dice que ahora ya no, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Somos parte de su familia, y en eso nos debemos regocijar. Tenemos dos familias entonces, la familia de nuestra carne y la familia espiritual. La familia de la carne va a desaparecer en algún momento, van a morir, nuestros padres van a morir, vamos a nosotros envejecer y morir. Pero ¿qué es lo que va a predominar siempre? La familia espiritual. Es esta nueva familia a la cual el Señor nos dice que debemos amarnos, que debemos caminar como hermanos, que debemos preocuparnos los unos por los otros, porque esa es la nueva familia a la cual el Señor nos ha insertado, si es que realmente estamos caminando en Cristo. Por eso siempre decimos que alguien solo no puede ser parte de esa familia. Alguien que no está congregando constantemente, obviamente no está caminando como si fuese la familia del Señor. Excusas podemos poner miles, pero el Señor es claro. ¿Quién es mi familia realmente? Aquellos que están obedeciendo la voluntad de mi Padre. Y alguien puede decir, sí, pero yo estoy en mi casa obedeciendo. Pero también la Biblia dice que no dejemos de juntarnos, de unirnos, de amarnos. El gran mensaje del Evangelio, por tanto, en la iglesia, no es un llamado a la moral. No es un llamado a ser moralistas. Ser creyentes, hermanos, no es decir, vamos a hacer esto, A, B, C, como una receta. No. Y dejamos de hacer estas cosas. No. No es un llamado a la moral. Es un llamado a la transformación, a nuestras vidas transformadas en Cristo Jesús. Y nuestras vidas transformadas en Cristo Jesús nos harán vivir de una manera diferente. Entonces, cuidado con las casas vacías. El peligro de las casas vacías pueden ser llenas de la influencia del demonio. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, obviamente Dios está en ti, el Espíritu Santo está morando en ti, y obviamente no puede haber influencia demoníaca en ti. Pero si dejamos la palabra de vida, como dice Pedro, cuidado porque la influencia del demonio puede venir a tu vida. Si somos creyentes, nuestras casas están ocupadas por el Señor y el demonio no puede ocupar nuestras casas. Pero si las casas están vacías, sí, corramos a Cristo Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Y te pedimos que nos hagas ver, Espíritu de Dios. Si nuestras casas están vacías, si estamos pensando, Señor, que con haber arreglado, con haber barrido nuestras casas, con haber, Señor, empezado a caminar en las cosas morales, Señor, pensamos que ya estamos bien y no necesitamos de ti, Señor. O nos estamos autoengañando pensando que sí hemos sido transformados. Ayúdanos, Señor, y realmente queremos, Señor, buscar en ti, Señor, esa transformación de nuestros corazones, de nuestras vidas, y aprender a vivir una nueva vida en ti, amado Dios. Te damos a ti, Señor, toda la gloria por siempre, Jesús. Amén. Hasta la próxima.